Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Si me escuchan correctamente, por favor, alguien me puede confirmar. Buen día, Inge, sí se le escucha. Buen día, eso es, perfecto. Bueno, a ver, estoy compartiendo en la pantalla un ejercicio que ya no es de los ejercicios básicos, este ya es un ejercicio más elaborado, ¿de acuerdo? Pero que nos sirve como para poder profundizar un poco más en el estudio de los osciladores. Ya básicamente con esto estamos concluyendo lo que es lo que son los ejemplos de esta parte, dejando lo que son los problemas de sólidos en oscilación que vamos a ver hoy también al finalizar la clase y mañana. ¿Ya? Entonces, pasemos a leer el ejercicio. Tiene que ver con un cuerpo, en realidad es un objeto con altura h, dice, con masa m y con área de sección transversal uniforme A, que flota en posición vertical en un líquido con densidad R, o ρ, bueno, ρ vamos a tomar más que R. Entonces, yo lo que tengo acá es podríamos considerar un cilindro que tiene altura h, tiene área de sección transversal A, tiene masa m mayúscula y que está flotando, como se ve en la figura, en un fluido con densidad ρ. Piden calcular la distancia vertical desde la superficie del líquido a la parte inferior del objeto flotante en equilibrio. O sea, hay un primer cálculo que hacer que corresponde al equilibrio. ¿De acuerdo? Y ya hemos visto en el tema de fluidos que si un objeto está flotando, este va a hundirse una cierta profundidad hasta que se compense el peso con su fuerza de empuje. Entonces, en el primer cálculo, en el inciso A, se pide calcular la distancia vertical desde la superficie del líquido a la parte inferior del objeto flotante. ¿De acuerdo? Eso sería únicamente usar Arquímedes, el tema anterior. En el inciso B, una fuerza F hacia abajo con magnitud F se aplica en la parte superior del objeto. En la nueva posición de equilibrio, ¿a qué distancia por debajo de la superficie del líquido está la parte inferior del objeto con respecto a su posición en el inciso A? Claro, si nosotros presionamos con una cierta fuerza F el cilindro, este se va a hundir más. Entonces, ¿cuánto más en comparación con lo que se había hundido en las condiciones de equilibrio al inicio? ¿Ya? Entonces, el inciso B no tiene nada de oscilaciones todavía. Seguimos ante un problema de equilibrio de fuerzas, equilibrio estático y de fuerza boyante. ¿Ya? Acá nos piden suponer que parte del objeto permanece por encima de la superficie del líquido. Esto es importante. Si yo empujo este cilindro hacia abajo y lo logro sumergir completamente, pues este ya no va a poder flotar. Es muy probable que simplemente se hunda. Entonces aquí una condición es de que parte del objeto sobresalga desde la superficie del líquido. Eso garantiza aquella flotabilidad. ¿Sí? Bueno, el resultado del inciso B indica que si la fuerza se retira de repente, el objeto va a oscilar hacia arriba y hacia abajo en un movimiento armónico simple. Esta sería la parte importante del ejercicio. ¿De acuerdo? Calcule el periodo de este movimiento en términos de la densidad ρ del líquido, la masa m y el área de sección transversal A del objeto. Puede despreciar el amortiguamiento debido a la fricción. Ya hemos visto en el tema de fluidos, que existe amortiguamiento, que siempre hay fricción, pero aquí vamos a suponer que este amortiguamiento no existe. Entonces, este es un problema muy interesante, que podríamos resumir todo el texto que está puesto acá de la siguiente manera. Ustedes imagínense un objeto que está flotando.
Entonces, en principio, solo por su peso se hunde a una cierta profundidad y el resto del objeto está por encima del líquido, como se ve en la figura. Esto es equilibrio de fuerzas y nada más que eso. Luego ustedes ejercen una fuerza hacia abajo, hundiendo más al objeto. Entonces, claro, en función de la fuerza va a hundirse más. Más fuerza, más se hunde. Pero luego ocurre algo interesante. Si ustedes liberan el objeto, quitan la fuerza, cuando éste está sumergido, lo han hundido un poco más. Ahora de repente quitan la fuerza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al objeto? Va a subir hacia arriba. Va a subir, ¿verdad? Claro, va a subir. Porque va a haber un desbalance de fuerzas. Para que el objeto esté sumergido tan al fondo, era necesario que exista la fuerza F. Pero si esa fuerza F desaparece, entonces hay un desbalance de fuerzas y el empuje hace que el objeto salga disparado hacia arriba, impulsado hacia arriba. Pero cuando vaya hacia arriba, se va a comportar como una masa unida a un resorte. Es como si hubiésemos comprimido el resorte hasta la parte inferior y luego liberamos la masa y esta va a llegar a su posición de equilibrio, pero no se va a detener ahí, va a continuar su movimiento hacia arriba, hasta donde se lo permita la energía. Como en este caso no hay pérdidas por fricción, porque no hay amortiguamiento, entonces todo lo que se ha hundido va a poder recuperar en un movimiento hacia arriba. O sea, desde la posición de equilibrio, el sólido se ha hundido a una cierta distancia. Esa misma distancia hacia arriba va a tener que recorrer el sólido. Como lo hiciera una masa unida a un resorte que se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda lo más que puede y luego se desplaza la misma distancia hacia la derecha. Si no hay fricción, entonces estamos seguros que va a recorrer la misma amplitud a la izquierda y a la derecha. En este caso, este objeto que flota va a recorrer la misma distancia desde el equilibrio hacia abajo y hacia arriba de esa posición. Y claro, se va a establecer un movimiento oscilatorio. O sea, esta masita va a ir para arriba, luego por su propio peso va a caer, otra vez se va a hundir, de nuevo va a subir y de repente se forma un movimiento oscilatorio, que en ausencia de fricción es un oscilatorio armónico simple. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte más importante del ejercicio. Y en realidad, toda la secuencia que he descrito o nos hemos tratado de imaginar mirando el texto, pues se puede explicar con estas figuras que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense ustedes. En el inciso A, el cilindro flotando y hundiéndose por su propio peso hasta donde su peso se lo permite. No hay más fuerzas que el peso m por g y el empuje B mayúscula. Estamos en equilibrio estático, suma de fuerzas igual a 0. ¿Qué es el empuje? Pues ρ por g por el volumen desplazado. Ρ del líquido, g la gravedad y el volumen desalojado sería el área A del cilindro por x sub 0. Fíjense lo que es x sub 0, esa distancia. Entonces de acá uno puede calcular x sub 0. Despejo, me queda m dividido entre ρ por a. Entonces lo primero que nos pedían calcular en este problema era esta distancia x sub 0, lo que se hunde el cilindro por su propio peso. Entonces vean, en ecuaciones es bastante más sencillo el cálculo. Ahora nos vamos al inciso B. En el inciso B se aplica una fuerza F adicional, además del peso. De nuevo se alcanza el equilibrio. Pero ahora el equilibrio tiene que ser tal que el peso más la fuerza F sea igual a la fuerza de empuje total. Ahora acá noten ustedes que le estamos llamando B' a esta fuerza de empuje. Que obviamente no puede ser la misma que la fuerza de empuje anterior, porque como el objeto está más hundido,
desplaza más volumen de agua y por lo mismo la fuerza de empuje es más grande. Pero aquí viene algo interesante. Presten atención a las distancias x0 y x1. X0 era lo que se hundía al inicio el cilindro por su propio peso. Y X1 es lo que se hunde adicionalmente debido a la fuerza F. Ocurre que el peso ya ha sido compensado con la fuerza de empuje que contempla al X sub 0. Aquí está. La fuerza de empuje que depende de X sub 0 se compensa con el peso. En esta nueva ecuación de suma de fuerzas igualado a 0, ya no tomo en cuenta al peso ni al X sub 0, sino solamente a la fuerza adicional F que ocasiona un hundimiento X1 adicional. Entonces la fuerza de empuje es solamente ρg por área por X1. O sea, solo estamos tomando en cuenta el empuje adicional que se equilibra con la fuerza F adicional. Repito, el peso y el empuje inicial ya se han considerado, son iguales entre sí, ya no los tomamos en cuenta. Entonces de acá puedo sacar X1, que sería F entre ρga. ¿De acuerdo? Con esto podemos pasar al inciso C. En el inciso C ocurre realmente la oscilación y es la parte importante del problema. ¿Qué es lo que pasa acá? Ocurre que la fuerza F desaparece y queda un desbalance. Queda impulsado hacia arriba nuestro cilindro. Lo que vamos a hacer es analizar en un punto cualquiera, no necesariamente en su extremo inferior, sino en cualquiera. Vean ustedes que hay dos líneas verdes que estamos marcando aquí. ¿De acuerdo? Y hay una línea punteada, finita, de color negro que tenemos por acá. Espero que todos estén pudiendo notar esa línea. Esa línea negra finita que está cruzando todas las figuras representa la posición de equilibrio. ¿Por qué es la posición de equilibrio? Porque corresponde a la posición en la que se encuentra el cilindro habiéndose hundido por su propio peso. En esta posición no hay oscilación. Luego de eso, el cilindro se hundió una distancia x1, hasta donde está la marca verde, la línea verde que tenemos acá. ¿Lo ven? Y a partir de ahí se libera, la fuerza F desaparece y el cilindro sale disparado hacia arriba. Lo que va a ocurrir es que se va a establecer un movimiento oscilatorio alrededor de la línea punteada en negro, que va a ser nuestra posición de equilibrio. Y la oscilación se va a dar entre una distancia x1 hacia abajo y x1 hacia arriba, que en realidad representan la amplitud. Fíjense, x1 es la distancia entre la línea negra punteada y la línea verde. Eso es x1, es lo que hemos calculado aquí. Pero realmente x1 representa también la amplitud de la oscilación, que aquí la estamos denotando con letras verdes, A hacia abajo y A hacia arriba. Solo que hay que tener cuidado porque esta A de amplitud puede alguien confundirla con la A del área del problema. Yo prefiero no meter a la amplitud acá, sino únicamente al área. Esta A en todas las ecuaciones que ven aquí abajo representa el área. ¿No? La amplitud solo para que uno se ubique que hay una oscilación y nada más. Bueno, entonces decía que vamos a considerar al cilindro en una ubicación cualquiera X, fíjense, desde la posición de equilibrio hasta donde está la base del cilindro X. No interesa que esté por debajo de la posición de equilibrio o por encima, da lo mismo. A esa distancia X, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya no estamos en equilibrio. La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración y la fuerza va a ser idéntico a lo que habíamos visto aquí, ρg por el área y por x. Porque claro, la fuerza es la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje depende del volumen desalojado desde el equilibrio. Y desde el equilibrio solo tenemos esta distancia x. ¿De acuerdo? Noten además que a la hora de igualar a masa por aceleración, la fuerza viene con un signo negativo.
Y eso tiene una explicación muy sencilla. Cuando el cilindro está por debajo de su posición de equilibrio, el empuje es hacia arriba. Pero cuando el cilindro está por encima de la posición del equilibrio, el empuje es más bien negativo. O en realidad lo que habría que decir es que la fuerza total es negativa. ¿En qué sentido? En que cuando nuestro cilindro esté por encima del equilibrio, va a ser más grande su peso comparado con la fuerza de empuje, y eso es como decir que hay una fuerza hacia abajo, que es la que ocasiona que se mantenga la oscilación, ¿se dan cuenta? Entonces siempre va a ocurrir que hay signos opuestos. Si la posición es positiva, es que la fuerza es negativa, y viceversa. Pero esto ya lo hemos visto en otros ejercicios, es la misma situación. ¿Ya? A ver, aguárdenme. Veo que aquí hay una pregunta. ¿Se ha interrumpido la señal? Veo que hace un rato Gabriel decía que no se escucha. ¿Alguien me podría confirmar si se escucha, se ha interrumpido? No, Inge, no se interrumpe en ningún momento. Wow, no, yo no logro escuchar nada. A ver, un segundo, aguárdenme. Ah, ya, era su dispositivo. Ya, ok. Entonces yo voy a continuar entonces. Perfecto. Entonces, ya estaríamos prácticamente en la condición de analizar la oscilación. Vean qué cosa interesante. Rho G por A por X igual a masa por aceleración. Podemos despejar, o más bien llevar todo a un solo lado de la ecuación, y queda aceleración más Rho G por el área dividido entre la masa, todo multiplicado por X. Pero ¿qué es esta ecuación? Es la ecuación diferencial de un oscilador armónico simple, en donde la constante que multiplica a X llega a ser la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, omega, frecuencia angular, es igual a la raíz de rho GA sobre M. Miren qué cosa más interesante. ¿Ya? Ahora, esto es igual a 2pi sobre el periodo, de donde puedo sacar el periodo como 2pi, la masa metida en raíz, ¿no? Sobre rho GA. Y bueno, si es que tenemos datos numéricos, podemos reemplazar. No sé si teníamos datos numéricos, vamos a ver. Aquí en la parte inferior decía: evalúe para un cilindro de radio 10 centímetros, masa 2.2 kilogramos, flotando en agua. Entonces uno puede reemplazar esos datos acá y obtener el periodo. Pero ya ese es un complemento simplemente. La parte importante era la deducción. Miren cómo, ya que tenemos la idea clara de que la ecuación diferencial de un oscilador armónico simple tiene esta forma, toda vez que lleguemos a una ecuación de ese estilo, pues vamos a reconocer a un oscilador armónico simple, con frecuencia angular dada por esta constante que multiplica a la variable de posición, en este caso a X. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta, alguna observación sobre el ejercicio, les escucho. Inge, el X sub 0 ya sería la posición de equilibrio, ¿no ve? En la figura A. Correcto. Ya. ¿Y por qué ya no hizo la sumatoria de fuerzas igual a esa fuercita más el peso en el punto B, ¿no? Entendí eso bien. Aquí en la figura B, ¿no ve? Sí, Claro, lo que pasa es que en esta suma de fuerzas, lo que estaría faltando sería, aquí el lado izquierdo trae al empuje. Y si ustedes se dan cuenta, está incompleto el empuje. El empuje es ρ por g por volumen desalojado. El volumen desalojado es área multiplicado por x sub 0, que es lo que ya estaba desalojado al inicio, más área multiplicado por x1.
Y aquí solo estoy poniendo área por x1, ya no le estoy poniendo el x sub 0. En esta ecuación yo tendría que incluir, justo en este lado, yo tendría que incluir más rho g a por x sub 0. Ese es el empuje total. Realmente el empuje es la suma de el empuje debido al volumen hasta x0 más el empuje debido al volumen hasta x1. Pero yo aquí el x sub 0 no lo he puesto. ¿Por qué? Porque en el lado derecho tampoco lo he puesto al peso. En realidad el peso m por g se compensa con el empuje hasta x sub 0. Entonces si quisiéramos, podríamos aquí añadirle f más m por g, pero al lado izquierdo tendríamos que añadirle rho g a x sub 0. Pero rho g a x sub 0 es igual a m por g. Entonces en esta ecuación los dos términos se cancelarían y llegaríamos a lo mismo que estoy poniendo acá, que es más práctico colocarlo directamente. No sé si me estoy dejando entender. Sí, ahora sí se comprende. Eso es. ¿Es verdad? Entonces el peso ya fue tomado en cuenta, ya se equilibró. No hace falta volverlo a considerar. A ver, más observaciones o preguntas, jóvenes. Bueno, entonces, bueno, aparentemente no hay preguntas. Les pido que le den una buena analizada al ejercicio si es que todavía hay algunas cosas que no estén muy claras, pero básicamente la idea es mostrar cómo a partir de los osciladores sencillos que hemos visto al empezar el capítulo, con los cuales se han desarrollado las ecuaciones básicas, ahora podemos utilizar esas mismas ecuaciones básicas para otros osciladores que nada tienen que ver con péndulos o con masas unidas a resortes, ni nada de eso. Pero en esto radica la utilidad de la física en general, cómo un principio se puede aplicar a muchas situaciones. Y la habilidad que el físico, el ingeniero tiene que tener es de poder reconocer un fenómeno sencillo en otro que puede ser muy distinto, que puede en apariencia ser muy distinto, pero que tienen en común el mismo principio físico. Acá, si poníamos este ejercicio antes de haber estudiado el tema de oscilaciones, difícilmente podíamos haber encontrado una solución como la que estamos mostrando. Pero después de haber estudiado tantos sistemas masa resorte, péndulos y demás, es bastante natural el resultado al que hemos llegado. ¿Ya? Bueno, dejo este ejercicio y voy a saltar aquí algunos. Este, por ejemplo, lo voy a saltar. Quiero ir a algún ejercicio que me obligue a hacer algunos cálculos adicionales. Por ejemplo, este, el 1400 del libro de Szymanski. ¿Ya? Se parece mucho al ejercicio que ayer estaba mostrando con con el cálculo de Steiner, trasladar las inercias y utilizar la ecuación del periodo de un péndulo físico. Vean el enunciado de este ejercicio. Es una varilla uniforme de longitud L que oscila con ángulo pequeño. Vean, es repetitivo esto de ángulo pequeño, pequeña oscilación, alrededor de un punto a una distancia x desde su centro. Ahí está la distancia x. Demuestre que su frecuencia angular está dada por, y nos dan esta expresión. Fíjense que todo
lo que importa acá es L, la longitud total de la varilla, X, esta distancia entre el centro de la varilla y el pivote, y bueno, G, la gravedad. Inciso B, demuestre que la frecuencia angular máxima se presenta cuando X es igual a L dividido entre la raíz de 12. Y luego, inciso C, ¿qué longitud tiene la varilla si la frecuencia angular máxima es 2 pi radianes? ¿Qué longitud tiene la varilla? Bueno, son varias preguntas súper interesantes, pero lo primero que uno tiene que notar es que este es un péndulo físico. ¿Por qué estoy seguro que es un péndulo físico? Pues porque es un sólido que está rotando respecto de un eje fijo, que es O, aquí está el pivote, y que lo hace con solo la influencia de su peso. No hay más fuerzas que actúen acá. No hay cuerdas, no hay resortes, no hay fuerzas externas de ninguna clase. Entonces, esto es un péndulo físico. Para el péndulo físico, yo ya conozco la ecuación, que es esta. Periodo igual 2pi, la raíz de la inercia respecto del pivote, entre la masa, la gravedad y la distancia d. Obviamente, tengo que recordar qué cosa es esa distancia d. Pero no es nada más que la distancia entre el pivote y el centro de gravedad, que acá nos están pidiendo llamar X. Entonces, en lo que va de este ejercicio, en lugar de D de la fórmula, vamos a poner X, que es como nos están pidiendo hacer el análisis. Por otro lado viene la inercia. La inercia de una varilla, esto ya lo hemos visto antes, es 1/12 de la masa de la varilla por L al cuadrado, o sea, esta parte de acá. Pero yo necesito la inercia no en el centro, sino la inercia en el pivote, en este caso en O. Entonces, por Steiner hay que sumarle a la inercia del centro una magnitud dada por la masa multiplicada por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? Pues la distancia que hay entre el centro de gravedad y el nuevo pivote, o sea, el pivote es O. Esa distancia es X, por eso ponemos mx al cuadrado. Entonces, fíjense que, tal como notamos en un ejercicio previo, si reconocemos que es péndulo físico, usamos la fórmula del péndulo físico y lo único que hay que hacer es calcular inercia y la distancia d. Entonces reemplazo ambas y tengo acá en la parte derecha el periodo. Se puede reescribir esta ecuación para hallar la frecuencia, ya que nos habían pedido la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Entonces, claramente de la ecuación del periodo puedo sacar la frecuencia angular, que no es nada más que invertir esta raíz y dejar el 2pi fuera, ¿no? O sea, no hay 2pi. Esta es la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Entonces ya este tipo de ejercicio a estas alturas tiene que ser conocido, ya lo hemos visto varias veces, es la misma idea. La parte nueva quizás es la siguiente. Yo estoy haciendo el experimento con la varilla oscilando respecto de O, pero O es un punto variable. O sea, el pivote lo puedo poner en distintos puntos. Y eso hace que al cambiar X cambie la frecuencia. Notamos en esta ecuación que la frecuencia depende de X con X en el numerador y X en el denominador. Eso hace que no sea tan fácil determinar si la frecuencia aumenta con X o disminuye con X. O sea, yo no sé, si aumenta X, la frecuencia pareciera que aumenta porque tengo a X en el numerador, pero también lo tengo en el denominador. Entonces, al final, aumenta o disminuye, no está tan claro. Pero para responder a la pregunta de demuestre que la frecuencia angular máxima se presenta para X igual L sobre la raíz de 12, pues lo que hay que hacer es derivar e igualar a 0. ¿Qué cosa voy a derivar? Pues la frecuencia angular respecto de X e igualar a 0. Eso no está mostrado en esta lámina porque se espera que ustedes hagan la derivada e igualen a 0. ¿De acuerdo? Pero tras hacer esa derivación y esa igualación a 0, se despeja el valor de X y debe dar 1/6 raíz de 3 por L.
Acá decía L sobre la raíz de 12, ¿no? Y la raíz de 12, pues ¿cómo la puedo escribir a la raíz de 12? Se puede racionalizar y seguramente vamos a llegar al mismo resultado. A ver, si yo meto este 6 dentro de la raíz, tendría que poner 36 y 36 entre 3 es 12. Ahí está, cabal. L entre la raíz de 12. O sea, esta ecuación que se ve en azul, x igual 1/6 la raíz de 3 por L, es lo mismo que lo que nos han pedido demostrar. X igual L la raíz de 12. ¿De acuerdo? Finalmente, en el inciso C dice qué longitud tiene la varilla si la frecuencia angular máxima es de 2 pi radianes. Bueno, entonces ya sé cuál es la posición o la distancia x para que la frecuencia sea máxima. Entonces reemplazo y ya x deja de ser una variable desconocida, depende de L, y esta frecuencia angular tiene que ser 2 pi radianes sobre segundo. Entonces igualo a 2 pi y de ahí despejo L, la longitud. ¿De acuerdo? Entonces, la novedad aquí sería que se puede hacer variar el eje respecto del cual rota o se mueve el oscilador, y eso ocasiona que cambie la frecuencia angular y por lo mismo el periodo. ¿Aumenta o disminuye? No he podido responder esa pregunta. Realmente para responder esa pregunta tendría que graficar, por ejemplo, frecuencia en función de x o periodo en función de x. Pero al menos lo que sí he podido responder es cuál es el máximo. Y eso lo obtengo derivando e igualando a 0. ¿De acuerdo? A ver si se ha entendido, por favor. Bueno, supongo que sí. Entonces, pasemos. Yo estoy saltando algunos ejercicios. Estos apuntes, cuando se generaron originalmente, traían una práctica que no es la misma que les he dado ahora. Entonces, algunos ejercicios que están acá eran la resolución de esa práctica, que repito, no es la misma que les he dado ahora. Entonces, voy a obviar algunos de esos problemas. El que sí me interesa ver es este, referido a resortes combinados en serie y en paralelo. Esto sí necesito que todos entiendan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar ahora a la inversa. Primero ustedes leen el ejercicio, ¿de acuerdo? Y luego analizamos entre todos la solución. A ver, lean, aquí les pido que analicen la ecuación que está en rojo en la parte inferior, y lo propio en el otro caso, la ecuación en rojo que está en la parte inferior derecha. A ver, vamos leyendo el ejercicio. Yo voy a detener la grabación por unos cuantos minutos. Trabajen, por favor. Bien, han tenido un tiempo para revisar esta parte. Quisiera que alguien me diga qué es lo que ha logrado entender, cuál es la idea principal detrás de esta combinación de resortes que se puede dar, ya sea en serie o en paralelo. Inge, tal vez que es posible hallar una constante total, así se podría decir, para cada caso, por lo visto aquí. Ajá. Sí. Sí. Correcto. Correcto. En realidad ocurre lo siguiente. Uno puede tener distintas configuraciones de resortes. Es decir, en un sistema mecánico puede aparecer más de un
resorte. Y claro, cuando uno combina los resortes, estos pueden estar combinados ya sea en serie o en paralelo. Por ejemplo, acá en el inciso A se aprecia una combinación que podríamos llamar en paralelo. Tengo dos resortes, uno tiene rigidez K1, el otro tiene rigidez K2, y se los combina en paralelo. Entonces la pregunta que uno se hace es, el resorte equivalente, ese resorte que tiene la misma rigidez que el de los resortes K1 y K2 combinados en paralelo, pues ¿qué rigidez tiene? O dicho de otra manera, ¿cómo puedo hallar la rigidez equivalente a una combinación de dos resortes puestos en paralelo? Lo mismo ocurre en el segundo caso. Acá aparece como inciso C. Enseguida vamos a leer bien el problema. Pero en la figura que dice inciso C, tenemos ya también una combinación en serie. Cuando decimos en serie nos estamos refiriendo a un resorte a continuación del otro. De nuevo, ¿puedo yo reemplazar estos dos resortes por uno solo que sea equivalente? Y si es así, ¿qué rigidez tiene el resorte equivalente? Esa es la pregunta. Entonces, para responder a ambas, regreso a la combinación en paralelo, tendría que analizar de esta forma. Olvidémonos de la masa por un momento. Lo que importa acá son los dos resortes. Y veamos que cuando se estira, supongamos que se está estirando como indica esta flecha, a la derecha, los dos resortes van a ser estirados. Cada uno tiene una rigidez distinta, ¿es verdad? Lo que tendríamos acá sería lo siguiente. La fuerza en el resorte 1 es K1 por X1 y la fuerza en el resorte 2 es K2 por X2. Y ya que los dos resortes trabajan juntos, entonces hay que sumar K1X1 más K2X2. ¿Por qué? Porque la fuerza total termina distribuida entre el resorte 1 y el resorte 2. ¿De acuerdo? Hasta aquí estaríamos bien. Y en el lado izquierdo tendríamos que decir, bueno, ese resorte equivalente, ese que tiene la rigidez K efectiva, esta EF viene de efectiva, o equivalente también le pueden llamar, es igual a, esa fuerza en el resorte equivalente sería igual a la rigidez equivalente por lo que se deforme ese resorte. Pero aquí viene la parte importante. Si están combinados en paralelo los resortes, no hay forma alguna de que el resorte 1 se desplace de una manera, se deforme de una manera, y el resorte 2 de otra. O sea, X1 y X2 tienen que ser iguales. A ver, traten ustedes de imaginar cómo sería la situación para que, trabajando en paralelo, el resorte 1 se desplace una cierta distancia y el 2 otra. No se puede. Si están trabajando en paralelo es que los dos se deforman igual. Entonces X1 es igual a X2 y estos, a su vez, tienen que ser iguales a la deformación del resorte equivalente. Entonces, en la ecuación que tenemos acá arriba, X total es igual a X1 y es igual a X2. Entonces se cancela, quedando solamente lo que está en rojo. La constante efectiva o la constante equivalente es K1 más K2. ¿Lo ven? Ahí está. K1 más K2. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Si dos resortes están conectados en paralelo, el hecho de que sus deformaciones sean iguales obliga a que la rigidez equivalente sea la suma de las rigideces individuales. O sea que estos dos resortes puestos en paralelo tienen una rigidez mayor que la rigidez que individualmente tenía cada uno. ¿De acuerdo? Pero ahora noten la diferencia con la combinación en serie, que es lo que tenemos aquí como figura C en la parte derecha. Otra vez, son dos resortes, cada una con una rigidez distinta, K1, K2. Y de nuevo se estira al sistema hacia la derecha, se tira hacia la derecha, y eso hace que se deformen los dos resortes K1 y K2. De nuevo, la fuerza en el resorte K1 es K1 por X1, vamos a decir, y en el resorte 2, K2 por X2.
Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? La fuerza con la que se estira hacia la derecha es la misma que actúa sobre el resorte 1 y sobre el resorte 2. O sea, a diferencia del caso anterior, lo que ahora tienen en común los dos resortes es la misma fuerza. Pero no puedo decir que la deformación es la misma en los dos. En realidad, la deformación total de este sistema va a ser la suma de la deformación del resorte 1, o sea, x1, más la deformación del resorte 2, x2. Entonces, en esta ecuación x total igual a x1 más x2, yo reemplazo, en vez de x, no es verdad que la fórmula es f igual k por x, entonces x es igual a f sobre k. Entonces yo reemplazo, en vez de x total, y pongo f total entre k total o k efectiva, igual a f1 sobre k1, más f2 sobre k2. Pero f total, f1 y f2 son iguales. Entonces queda la ecuación que está en rojo, que sería la que nos interesa. 1 sobre k equivalente, o sobre el k efectivo, es igual a 1 sobre k1 más 1 sobre k2. Entonces acá lo que se suma son más bien los recíprocos, los inversos. Eso es lo que se suma. Ahora, si yo coloco dos resortes en serie, lo que voy a ocasionar es que, como se están sumando aquí los inversos, la rigidez total, la equivalente, sea más chica que la rigidez individual de K1 y de K2. ¿Se entiende? O sea, que he logrado con esto, al poner en serie dos resortes, obtengo un resorte de menor rigidez que las rigideces individuales K1 y K2. Mientras que si los conecto en paralelo, obtengo una rigidez mayor que la que tenía individualmente con K1 y K2. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, en el paralelo la deformación de los resortes es la misma y la fuerza se divide entre los dos resortes. Mientras que en serie es al revés. La fuerza es la misma y la deformación total es la que se divide entre los dos resortes. O sea, lo que se deforma 1 más lo que se deforma el 2 es lo que se deforma el total. ¿De acuerdo? Tal vez ustedes en algún curso previo a entrar a la universidad o acá mismo, si ya han hecho la materia de electrotecnia, han podido ver que esto también se da con resistencias eléctricas, resistencias en serie y en paralelo. Y la fórmula es muy parecida, solo que al revés de lo que se ve en las resistencias. Los resortes se comportan al revés. ¿De acuerdo? Entonces, resortes en serie se suman sus recíprocos, resortes en paralelo se suman directamente las rigidez. ¿Ok? ¿Se entiende esta explicación? ¿O aclaramos algo? Inge, ¿se entiende? Una preguntita, Inge. En este caso, si, por ejemplo, tengo, como en el ejemplo, o bueno, como en el inciso A, un sistema tal y como se ve ahí, y también luego tengo un sistema como se ve en el C, ¿cuál sistema haría, por así decir, más fuerza, ingeniero? No entiendo bien la pregunta. No entiendo bien la pregunta. A ver, Mm, en todo caso tendríamos que analizar la rigidez. Acá lo que estamos considerando es la rigidez. ¿Qué pasa cuando se combinan en serie y qué pasa cuando se combinan en paralelo? ¿Qué le ocurre a la rigidez? Si esta aumenta o si esta disminuye. Eso es lo que estaríamos analizando. Y claro, si la rigidez aumenta, entonces hay que hacer una fuerza mayor para deformar al resorte. Si la rigidez disminuye, hay que hacer una fuerza menor para deformar al resorte, etcétera. Ya serían las consecuencias, ¿no? Pero aquí lo que estamos analizando es cómo cambia la rigidez si combinamos en serie o si combinamos en paralelo. oye, se entiende. Entonces, en ese sentido, la rigidez en, esto es, en paralelo sería, haría que necesite hacer yo más fuerza para trasladar el objeto, ¿no? Correcto, correcto, eso es. Esa es la implicación de esto, ¿no?
Eso es. Y lo contrario en serie, ¿no? Ahora, esto va más allá de un mero ejercicio académico, digamos, de libro. En la realidad se necesita en los sistemas mecánicos ajustar las rigideces por alguna razón. Yo necesito que la rigidez sea tal. Entonces puedo combinar los resortes que tengo en serie o en paralelo hasta llegar a esa resistencia o a esa rigidez que yo necesito. Si tengo mucha rigidez y necesito bajar, entonces puedo combinar en serie. Si tengo poca rigidez y necesito aumentar, entonces los puedo combinar en paralelo. Entonces voy jugando con esto hasta llegar a la rigidez correcta. A eso hay que sumarle un detalle adicional, y es que estos conceptos de serie, paralelo y de rigidez en la ingeniería estructural nosotros la trasladamos hacia los elementos estructurales, algo que ustedes van a poder estudiar con mucha calma más adelante, pero quisiera que cuando lleguen a esas materias ustedes reconozcan que eso ya lo han visto antes, ya lo han visto en física, las ideas básicas ya las han visto. Pues no se extrañen de que cuando lleguen, por ejemplo, a hormigón armado, el profesor de hormigón hable de la rigidez de la columna y muestre cómo cuando las columnas están puestas en paralelo, ¿no? Que es lo que ocurre en un piso habitualmente, las columnas están trabajando como si estuviesen en paralelo, pues la rigidez total no es más que la suma de las rigideces de cada columna. Entonces, tal como en el ejemplo de hace rato del cilindro que oscila, estamos dando un paso más o varios pasos más a partir de un modelo físico sencillo, de un fenómeno sencillo, estamos extendiéndonos a otros que son más complejos y que tienen probablemente mayor aplicación, mayor interés práctico. ¿De acuerdo? Pero bueno, hasta ahí yo me detengo con eso y quiero regresar a lo que es el ejercicio de física simplemente con la combinación en serie y en paralelo. ¿Ya? Por motivos de horario me voy a detener acá. Les pido que lean el ejercicio y yo mañana al empezar la clase voy a mostrar la explicación ya del problema como viene planteado. Ya tenemos las ideas claras de lo que es serie paralelo. Aquí yo estoy viendo en el problema de Szymanski, el inciso A tiene una combinación paralelo, seguro. El inciso C tiene combinación serie, seguro. El B no estoy muy seguro si es serie o es paralelo, voy a tener que analizar todavía. O tal vez es una tercera posibilidad, tercera combinación, que no es ni serie ni paralelo. Habrá que analizar, eso es lo que quiero que veamos, pero lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Ya? Jóvenes, aquí me detengo. Por favor, para mañana necesito las que traigan dudas, ¿de acuerdo? Porque es la clase previa antes al examen. ¿De acuerdo? Bien, De acuerdo, Inge. nos desconectamos entonces. Listo, jóvenes. Buenos días a todos. Hasta la próxima clase. Hasta mañana, Inge. Hasta luego.